En el video anterior hablamos de cómo la estafa piramidal de Omega Pro cayó y dejó simplemente a millones de personas sin un centavo. Y en ese video expuse los comentarios de muchas personas que simplemente estaban deseando encontrar ese santo grial de las inversiones para multiplicar su dinero mágicamente, y hablé de por qué muchas de esas cosas sencillamente son un fraude. Entonces varias personas me preguntaron, ok, ya entendemos que estas cosas son una estafa, que no se pueden lograr esas rentabilidades garantizadas tan altas, pero entonces, ¿cuáles inversiones sí son seguras y sí son legales? Cuéntanos cuáles alternativas hay entonces para que podamos invertir. Y eso es justo lo que quiero contarte el día de hoy. Hola, mi nombre es Sebacelis y mi misión a través de este canal es ayudarte a que puedas alcanzar el éxito personal y financiero convirtiéndote en la mejor versión de ti mismo, así que si eres nuevo por acá, considera suscribirte. Siempre que queremos invertir, pensamos en hacer crecer nuestro dinero, simplemente lograr nuestros objetivos y en particular en algún momento apuntarle a esa independencia financiera que tanto queremos. Por lo tanto, no vamos a poner la plata en cualquier cosa, especialmente en los bolsillos de los estafadores. Pero ya del otro lado de la moneda hay tantas alternativas y tantas opciones en las cuales realmente podemos poner nuestro dinero para invertirlo de forma real, que muchas veces pues entiendo que no es fácil saber siquiera por dónde empezar. Y lo primero es que vamos a dejar por fuera de la discusión, al menos para este video en particular, algunas alternativas que me parece que de alguna u otra manera no encajan para el objetivo al menos de las personas que sé que me siguen y que se interesan por este tipo de videos. La primera es invertir en dólares, porque realmente no estás invirtiendo sino ahorrando, es una divisa, no un instrumento de inversión. Entonces, claro, si tú piensas ahorrar en dólares, eso está muy bien, pero hay que entender que no es inversión y especialmente hay que entender que el dólar también puede bajar, igual que los bienes raíces. Que de hecho, ese es otro instrumento que no vamos a tener en cuenta acá porque normalmente requiere un montón de dinero para invertir. Es como que le digan a uno, no, mira, para invertir solamente cómprate 1, 2 o 3 casas y listo, con eso las pones en alquiler, generas un ingreso pasivo, puedes vivir de eso y ya. Ah, bueno, y entonces el dinero para hacerlo, pues más fácil hablemos de una alternativa que nos permite invertir en bienes raíces sin tener todo el dinero para comprar una casa y sin necesidad de endeudarnos. De eso también te voy a hablar en este video. O las criptomonedas, que de alguna u otra manera requieren mucha especulación, no se sabe para dónde van, si para arriba o para abajo, y el hecho de que tú o yo confiemos en que son el futuro e invirtamos en ellas no nos garantizan ninguna ganancia. Y aunque hay otras cosas que de alguna u otra manera pues no es que nos garanticen una ganancia, por lo menos estamos invirtiendo en ellas sabiendo que si la economía crece, nosotros crecemos, y la tendencia durante las últimas décadas y prácticamente siglos a nivel mundial ha sido que la economía crezca. Lo mismo con el trading, en donde más que invertir estamos trabajando, hay que dedicar horas a educarse, estudiar y aprender muchas cosas y luego posteriormente a aplicarlas, a ponerlas en práctica, abrir 3 pantallas o lo que sea y simplemente hacer esos trades, porque no se van a hacer solos. Y aunque haya robots, inteligencia artificial y cualquier cantidad de cosas que se inventan hoy en día, realmente nada supera la experiencia de alguien que se ha dedicado un montón de tiempo a aprender cómo hacer trading correctamente y en últimas a ganar dinero, con lo que prácticamente el 90% de la gente que lo hace bien hecho simplemente lo hace como un empleo más, no como una inversión, a diferencia de, por ejemplo, haber comprado acciones de Tesla o de Apple o de Google o de Facebook o un fondo indexado, que ya te lo voy a mencionar, en donde tú simplemente pusiste dinero, compraste, esperaste y listo. Eso sí es invertir y eso sí te puede generar ingresos pasivos. El trading no, y son cosas diferentes. E incluso un CDT, porque aunque sí es un mecanismo de inversión, la rentabilidad que te puede generar es pequeña. Y aunque hoy en día la rentabilidad todavía está por encima de la inflación, hay periodos en los que no lo está, por cierto, pues definitivamente queremos realmente hacer crecer el dinero un montón, no solo preservar el valor. He hablado antes de para quién es específicamente ideal un CDT, para aquella persona que tiene un destino para su dinero en un plazo específico y no se lo quiere gastar, y tampoco quiere que ese dinero esté bajo el colchón perdiendo su capacidad adquisitiva todos los días frente a la inflación. Entonces para esas personas sí es un instrumento correcto, pero para las demás que quieren hacer crecer su dinero a largo plazo, pues quizás no. Entonces vamos a empezar de arriba hacia abajo. Número 5, inversiones colaborativas o derechos económicos en participación de proyectos. Aquí podemos hablar, por ejemplo, de invertir en el agro colombiano a través de una aplicación, una fintech como lo es Agrap.
Teniendo en cuenta que hay ciertos proyectos, podemos elegir uno de ellos con una rentabilidad esperada, sabiendo que el agro colombiano es un sector que está en crecimiento y que tiene un buen potencial, pero también sabiendo que existen ciertos riesgos y como estamos invirtiendo en una sola cosa y poniendo los huevos en una sola canasta, pues es posible que la canasta se caiga y se nos quiebren los huevos. El caso es que esta es una buena opción si tienes idea del tema y sabes perfilar de alguna u otra manera los proyectos. Personalmente yo no tengo ni idea del agro, así que invertir en este tema pues es algo que me da un poco como de simplemente siento que debería educarme más antes de hacerlo y por lo tanto hasta ahora no lo he hecho, además de que he probado otro montón de cosas, entonces no me ha quedado ni tiempo ni dinero para eso. Lo que te decía de proyectos inmobiliarios, con aplicaciones como la House o Local podemos invertir de manera que adquirimos una porción o una fracción de un proyecto, ya sea un desarrollo de un hotel o de cualquier otra propiedad que genere ingresos y luego entonces no solamente ser dueños de un pedacito de ese proyecto, sino además tener derecho a recibir ingresos como dividendos por las utilidades que genere dicho proyecto. Y lo mismo para la recolección de inversión que necesitan ciertas empresas como capital para arrancar un modelo de negocios a través de plataformas como Ascenso. El problema normalmente de este tipo de plataformas es que tienen muy poquitos proyectos, de hecho la última vez que miré Ascenso tenía como una campaña o algo así, entonces pues es como no hay mucho de dónde escoger y lo mismo, si pones todo tu dinero en una sola cosa y no le va bien, pues hay un problema. Similarmente hay muchas otras herramientas en las que podemos invertir de manera alternativa para buscar cosas diferentes a las tradicionales, pero es que es por buscar simplemente algo distinto, porque las tradicionales funcionan bastante bien y son esos mecanismos tradicionales los que han hecho ricos a algunas de las personas más ricas del mundo, como por ejemplo Warren Buffett. Y esos mecanismos tradicionales son las acciones, los ETF, las participaciones en empresas y demás. Por ejemplo, hablemos de la número 4, acciones y ETFs nacionales, en este caso colombianos o de cualquiera que sea el país en el que tú quieras invertir. Pues realmente cada país por lo general tiene su bolsa de valores, en el caso de nosotros es la Bolsa de Valores de Colombia, y tiene acciones de diferentes empresas. La nuestra tiene muy poquitas para lo que realmente debería, pero pues simplemente tú puedes invertir en Ecopetrol y entonces con eso tienes exposición al mercado como tal a ese sector de la industria, o puedes invertir en un banco, o puedes invertir en el iColcap o en el eColcap, no sé cómo se pronuncia, que es como un fondo o un ETF que las reúne a todas o a las principales y bueno, tener exposición simplemente a cómo crece la economía colombiana. Cuando tú inviertes en acciones colombianas, no solamente eres dueño de las empresas, al menos de una porcioncita pequeña, sino que además le estás apostando a que en el futuro, ya sea en un año, en 2 años o en el plazo que escojas, la economía colombiana va a estar mejor o la economía de esas empresas colombianas van a estar mejor. Número 3 sería invertir pero en el exterior. Si tú dices, bueno, no sé, no me convence mucho Colombia, quizás no estoy tan decidido en que la economía colombiana va en crecimiento, o México o en cualquier otro país, tú dices, listo, pues hablemos de la Bolsa de Valores de Nueva York, que incluso invirtiendo en la Bolsa de Valores de Nueva York, allá puedes invertir en acciones como japonesas o de Reino Unido o de cualquier país que cotice en esa bolsa en particular. Entonces tenemos miles y miles de alternativas, no solo de las empresas más grandes del mundo como por ejemplo Apple, Tesla, Google, Facebook y otras, Microsoft, no sé, sino que además tenemos el S&P 500, que es el índice principal que durante prácticamente los últimos 100 años o algo así ha generado un retorno del 10% antes de inflación y como del 7% después de inflación, año tras año, y en un periodo de 20 años jamás ha perdido dinero. Es algo que está completamente diversificado, es invertir en 500 empresas diferentes y que te puede generar muy buenos rendimientos si lo haces en un plazo correcto. Si estás esperando que de aquí a 3 meses se duplique tu dinero, pues definitivamente este no es el instrumento para ti. Pero ya vimos que ese tipo de cosas sencillamente son una estafa y no deberíamos esperar que yo tenga 1 millón de pesos, lo ponga en una inversión y me devuelvan 2 millones de pesos en un mes. Y lo único que tengo que hacer es invitar 2 amigos, porque eso es una pirámide. Ahora, ¿en qué acciones o ETFs invertir? Compro esta, compro la otra. Compro acciones de empresas que se dedican al sector alimenticio, que se dedican al sector de transporte, sector servicios, sector tecnología. Escojo una, escojo 5, escojo 20, escojo 100. ¿Qué hago? Pues en caso de que no lo tengas claro, puedes seleccionar un fondo que cotice en bolsa como un ETF, puede ser
el S&P 500 o cualquiera de los que existen. Por ejemplo, hay uno que invierte en empresas extranjeras, y de esto hablé un poco más en mi video sobre en qué cosas invierto en particular con Happy, que es la aplicación que prefiero para inversiones en la Bolsa de Valores de Nueva York. Pero pues la otra opción son los fondos de inversión colectiva, y esa es la número 2. Entonces los fondos de inversión colectiva tienen una ventaja enorme, y es que básicamente son administrados por personas que los diversifican automáticamente y los administran para generar cierto perfil de riesgo. Entonces tú dices, yo tengo un perfil de riesgo más alto, entonces estoy full arriesgado porque voy a invertir a 5 años. Entonces tú seguramente puedes buscar un fondo que le apunte a ese plazo y que invierta en acciones o que invierta en instrumentos que tengan atado también ese perfil. O puedes buscar uno más conservador, seguramente vas a encontrar uno para ti. Por ejemplo, en la aplicación Tiva, tú creas tu cuenta, responde las preguntas, automáticamente te genera como una especie de perfil y te presenta la opción de diferentes fondos diversificados de acuerdo a ese perfil como inversionista que tú tienes, y que cada persona lo tiene diferente. Entonces ahí te presenta simplemente algunas de las estrategias que puedes utilizar, las metas y los posibles escenarios que se pueden dar en cuanto a rentabilidad, y ya te voy a mencionar cuál es esa posible rentabilidad, de manera que tú pues simplemente te dediques a invertir y puedas lograr esa meta. Siempre que invertimos en fondos de inversión colectiva, la idea es que lo hagamos a través de una fiducia que esté vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Siempre que entregamos dinero a una empresa, esta empresa tiene que estar regulada y tiene que tener el permiso para captar capital, de lo contrario es ilegal. Y número 1 son las pensiones voluntarias, y la coloco acá como una de las estrategias más interesantes, especialmente cuando empiezas a ganar más dinero y cuando de repente te das cuenta de que puedes invertir, pero el gobierno se va a quedar con una porción enorme de tus ganancias como impuesto. A la hora que llega la declaración de renta, la felicidad que tenías por haber invertido también en el año y haber generado 30% de rentabilidad, lo cual es súper genial, se te va automáticamente cuando ves que tienes que pagar un porcentaje de impuesto a los dividendos o un porcentaje de impuesto a las rentas líquidas y cualquier cantidad de cosas. Y las pensiones voluntarias, aunque suenan como pensiones y es dinero que puedo utilizar a mis 70 años, no es así. De hecho, ya hice un video hablando de eso. Podemos utilizar ese dinero para comprar casa de aquí a 6 meses o de aquí a un año. Podemos utilizar ese dinero libre de impuesto en 10 años incluso. Entonces, hay estrategias que me permiten optimizar para que tengamos menos dinero en gasto tributario, en gasto de impuestos al gobierno, y entonces menos impuesto y menos gasto significa más rentabilidad efectiva. Con este tipo de inversiones no solamente se puede superar la inflación, sino que generar buenas rentabilidades para hacer crecer tu dinero. De hecho, hablé en un video sobre cómo obtuve más de un 30% de rentabilidad, en particular cuando hablé sobre cuáles fueron mis resultados el año pasado de mis inversiones. Y ahí puedes ver que realmente, si uno escoge muy bien en qué invertir, esos rendimientos en el plazo correcto pueden ser bastante buenos. Por supuesto, siempre hay un riesgo, pero por lo menos el riesgo no es que la gente se escape con tu plata y no vuelva a aparecer. Y por supuesto, siempre está la recomendación de no invertir todo en una sola cosa. No tener todos los huevos en la misma canasta y no tener todas las canastas en el mismo camión, que si se estrella, entonces ¿qué pasa? Porque muchas personas dicen, no, pues entonces voy a invertir en esto y en esto y en esto, pero resulta que estamos hablando del mismo sector, o estamos hablando del mismo tipo de fondos, o estamos hablando de que toda la plata la tienen en el mismo banco, o alguna cosa por el estilo. Entonces siempre hay que diversificar, pero diversificar bien, de manera que sea cosas en las que yo invierta que no tengan absolutamente nada que ver. Así que es todo por ahora, espero que te haya gustado este video. Cuéntame en los comentarios si tienes alguna otra alternativa de inversión que te parezca interesante. Te agradezco mucho por haber visto este video y nos vemos en la próxima. Te mando un fuerte abrazo.